desde los 15 años. Entonces, eso no nos llega directamente al ortopedista oncólogo, sino que llega remitido de otras personas generalmente. Y ustedes, como se les filtra a todos los niños, es mucho más fácil y todos ustedes son muy juiciosos, entonces para remitirlo de forma temprana. Saber que realmente los tumores óseos, la incidencia es muy baja. Lo más común son las metástasis óseas y el mieloma múltiple, teniendo en cuenta que estos son en pacientes mayores de 40 años. Realmente la incidencia y la prevalencia de las lesiones es muy difícil de determinar porque la mayoría son benignas y estas las encontramos, son con hallazgos casuales por un niño que llegó por trauma generalmente. Siempre hay que integrar historia clínica, imágenes y biopsia para dar un diagnóstico definitivo, pero voy a aclarar algo, pues la biopsia siempre nos han enseñado que es necesaria, pero en manos de expertos realmente uno muchas veces las puede obviar, como las lesiones quísticas o lesiones benignas que uno las ve, que uno no siempre les hace biopsia, pero ante la duda, si se enfrentan siempre a un paciente y llega a cirugía, es mejor siempre biopsiar. Entonces, es importante siempre, si el paciente, porque llegó, pues puede estar asociado a una lesión traumática, uno de los principales diagnósticos diferenciales es la infección, que es el más frecuente, especialmente en niños. Enfermedades metabólicas que no las vemos muy comunes en niños, pero tener en cuenta el Payet y el hiperparatiroidismo, trastornos circulatorios, infartos óseos y necrosis vascular, o enfermedades hereditarias. Entonces, como nos va a llegar siempre los niños a la consulta, es una lesión como hallazgo incidental, una masa ósea indolora, una lesión ósea dolorosa o una fractura patológica que están entre el 15 y 20% dependiendo de la patología. Entonces, tener en cuenta que siempre la radiología simple es la que nos va a ayudar siempre al diagnóstico, que es el más importante de todos. Los otros exámenes realmente son para estadificar y planeamiento quirúrgico, pero con los rayos X simples en tumores óseos, ahí está el diagnóstico el 90 al 95% de las veces. Entonces hay que integrar en el abordaje diagnóstico frente a una imagen, entonces, y una integralidad total para poder darle nombre y apellido al tumor es la edad y el sexo es fundamental, si, la morfología de la lesión, en qué localización del hueso está, en qué parte del esqueleto está y si la lesión es única o múltiple, porque generalmente en niños, cuando son lesiones múltiples, podemos hablar de un síndrome asociado que no es tan común como las enfermedades metabólicas. Entonces hay que tener en cuenta que en pacientes menores de 20 años tenemos una gama muy grande de tumores benignos y una gama más pequeña de tumores malignos. En resumidas cuentas, los tumores malignos, los más comunes primarios óseos son el osteosarcoma de primero, con un pico entre los 8 y los 15 años, y el sarcoma de Ewing con un pico de los 10 a los 20 años. Esos son los más comunes en niños menores de 20 años, especialmente mayores de 8. Ya cuando los vemos más chiquiticos, si es masa de tejidos blandos, vemos el rhabdomyosarcoma. Si son chiquiticos, el neuroblastoma, retinoblastoma, teniendo en cuenta que estos dos se pueden asociar por mutaciones genéticas al osteosarcoma. Y ya, pues, enfermedades, pues, pues, la leucemia o el linfoma, que son un poco más raras para nosotros primeros esos, pero los vemos. Y los benignos en la infancia, el más común sigue siendo el quiste óseo simple, que es el hallazgo más común de fractura patológica que nos llega a la consulta, pues, o al servicio de urgencias. El quiste óseo aneurismático, tener en cuenta que la diferencia entre un condroblastoma y un tumor de células gigantes que se ha visto en niños es que una lesión de origen epifisiario con fisis abiertas es un condroblastoma y una lesión epifisiaria con fisis cerradas en tumor de células gigantes. Esto no siempre es así. Hemos visto pacientes niños con tumores de células gigantes con fisis abierta, pero con un porcentaje menor. Ya entre las otras células y más raras, células de Langerhans o histiocytosis X, que es un conjunto de las dos, osteoblastoma es muy raro, osteoma osteoide es muy común, dolores nocturnos en los niños, displasia ostofibrosa en menores de 20 años es una lesión anterior en la tibia, es el principal diagnóstico diferencial del adamantinoma por ubicación, pero hay que tener en cuenta el pico de edad. Y ya entre los otros, la displasia fibrosa, fibroma condromixoide y encondromas. Entonces, como para tener en cuenta en menores de 20 años. Ya cuando nos salimos de los 20 años, que es por fuera de ustedes, pues para tener en cuenta siempre el encondroma, el tumor de células gigantes son los más comunes,
malignos el osteosarcoma parostal, el adamantinoma, y mayores de 40 años, como les había dicho, los malignos, todo tipo de enfermedad metastásica, y el único primario es el condrosarcoma. Y benigno, lo más común que encontramos una displasia fibrosa, pero como hallazgos incidentales que nunca se dieron cuenta en infancia, o pacientes con enfermedades metabólicas. Nunca intentemos llegar a esto porque ya es una catástrofe, y tener en cuenta que para evaluar siempre unos rayos X de entrada, nunca negárselos a un paciente. Y de entrada tenemos que evaluar 6 cosas. Primero, el patrón del tipo de lesión, que se divide en 3: geográfico, apolillado y permeativo. ¿Qué tipo de lesión tiene? Pues como una lista de chequeo, una lesión lítica, blástica o mixta, si hay reacción perióstica o no, qué tipo de matriz tiene la lesión que estamos viendo, si tiene o no masa de tejidos blandos, y por último, qué tipo de zona de transición tiene. Uniendo todos estos factores podemos definir si es una lesión benigna, si es una lesión maligna, y según esto definir si le vamos a hacer biopsia, si le vamos a hacer cirugía o si solo le vamos a hacer vigilancia. Entonces empecemos. Tener en cuenta, como se los mencioné previamente, que la edad del paciente es el factor clínico más importante. Muchas veces únicamente con la edad y con los rayos X, que es la primera línea, podemos diagnosticar más del 90% de las lesiones. Entonces, tener en cuenta la localización. Entonces, en cráneo, osteomas, es muy raro que nos lleguen a nosotros, pero son lesiones benignas, igual que los hemangiomas. Condrosarcomas, lesión primaria maligna en hueso, mayores de 50 años, especialmente en pelvis. Osteoma osteoide, muy común en niños. Corticales, especialmente en huesos largos. Fémur, más común, segundo tibia. Fibroma nosificante, la lesión más común que encontramos por traumas y son hallazgos incidentales. Muy común en niños que nos lleguen fracturados, entre el 15 y 20%. El quiste óseo aneurismático y el quiste óseo simple, que lo vemos por acá. Condroblastoma, lesión epifisiaria con fisis abiertas. Y el osteocondroma es la lesión clínica más común que llega a consulta, porque son los niños que le dicen que les salió una masa, pero es una masa indolora, que lo podemos ver acá, ubicado en la región metafisiaria. Granuloma eosinofílico puede dar en cualquier parte, es la principal lesión que imita cualquier lesión, entonces esta nos puede confundir con una lesión benigna o maligna. Mieloma múltiple mayores de 50 años, osteoblastoma un poquito mayores de 20, cordoma en pacientes adultos, displasia fibrosa, a no ser de que sea poliostótica y con el síndrome asociado que da, como mostramos aquí, el síndrome del el fémur encallado de pastor, que es poliostótica, que es un 20%, ahí siempre nos damos cuenta en la infancia, pero si es asintomático o monostótica, que es un 80%, generalmente no evidenciamos esta lesión hasta un hallazgo incidental. Los encondromas son muy comunes, pero cuando son en falanges, en manos o pies, lo encontramos en edad mayor. Sarcoma de Ewing, lesión diafisiaria, y osteosarcoma, lesión metafisiaria, que son las principales malignas en niños. Entonces, resumidas cuentas, diafisiarias alrededor de los 20 a 40 años, adamantinoma y displasia fibrosa. Tener en cuenta siempre la osteomelitis, el osteoma osteoide. Metafisiaria, las dos más comunes, osteocondroma benigna, osteosarcoma maligna. Y nunca olvidar el fibroma condromixoide y estas que son más de adultos. Y las epifisiarias, recordar, fisis abiertas, condroblastoma, fisis cerradas, tumor de células gigantes. Y el principal diagnóstico diferencial, siempre la osteomielitis. Entonces, tener en cuenta la localización, si es medular, que puede ser central o excéntrica, y diferenciarlas. Las excéntricas, aquí vemos un tumor de células gigantes, y las centrales, la más común, los quistes simples. Tener en cuenta que los quistes simples se originan en la metáfisis. Si no nos damos cuenta nunca, a medida que el niño va creciendo, se va volviendo diafisiaria la lesión, pero el origen siempre es metafisiario. El osteoma osteoide, muy común, tener en cuenta que el osteoma osteoide es de ubicación cortical o yuxtacortical, produce, cuando mandan la resonancia, un edema óseo severo, igual que el condroblastoma, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto muchas veces nos confunde con un tumor maligno, pero cuando sospechamos un osteoma osteoide, dolor nocturno que mejora con antiinflamatorios, hay que ir a buscar el nicho. ¿Por qué el nicho? Aquí vemos otro osteoma osteoide,
cortical en la tibia, porque el nicho, aquí lo podemos ver, es el que está produciendo el dolor y toda la reacción inflamatoria. Es rico en prostaglandinas y por eso es que mejora con los antiinflamatorios. Lo más importante de esto es, hoy en día, realizar radiofrecuencia, evaluar el nicho idealmente con la TAC para poder hacer la ablación por radiofrecuencia y buscar realmente el tumor. Nunca asustarnos. Muchas veces estos pacientes hacen una reacción perióstica continua y una hipercorticalización, que no quiere decir que sea una lesión maligna. Localizaciones corticales y extracorticales, otras están el condroma perióstico, muy común en niños, que es una masa en las manos o en las falanges idealmente. Entonces, claves diagnósticas, localización epifisiaria, recuerden, condroblastoma, fisis abiertas, fisis cerradas, tumor de células gigantes. Ya estoma rara, condrosarcoma de células claras y la osteomelitis. Localizaciones diafisiarias, sarcoma de Ewing, displasia fibrosa, estiocitosis de células de Langerhans o granuloma eosinofílico. Ya hoy estas dos son un conjunto. Lesiones intracorticales, recuerden, osteomastoide, pero más en la zona metafisiaria hacia la diáfisis. Displasia osteofibrosa, recuerden, región anterior de la adamantinoma, que se desplaza, región anterior de la adamantinoma en la tibia proximal. Principal diagnóstico diferencial. Y las metástasis de pulmón, más que todo corticales, pero ya en adultos. Tipos de lesión. Entonces, las lesiones líticas nos hablan de una agresividad severa. Lesiones blásticas del formador de osteoide, lesión metafisiaria principalmente el osteosarcoma. Y lesiones mixtas, enfermedad metastásica más que todo, entre componentes líticos y componentes blásticos, como los vemos acá. Tener en cuenta la tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento tenemos que entre el 30 al 50% del hueso trabecular necesitamos que se destruya para ver la lesión en los rayos X. El hueso cortical requiere mucho más tiempo de destrucción local para que lo veamos en las imágenes. Entonces hay que tener en cuenta, es importante la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? Tiene dos márgenes, márgenes amplios y márgenes estrechos. Los márgenes amplios es cuando yo claramente puedo delimitar la lesión, que es hueso enfermo y que es hueso sano, ¿sí? A diferencia de un margen de transición amplia que yo no soy capaz de diferenciar cuál es la lesión maligna que veo acá, porque ya tiene un patrón infiltrativo, con reacción perióstica, con lesiones líticas, y yo no soy capaz de delimitar bien qué es hueso sano y qué es hueso enfermo. Un margen de transición amplio siempre me habla de malignidad. Márgenes de transiciones estrechos me habla más de benignidad. Entonces, para determinar la tasa de crecimiento tenemos unos tipos de márgenes, que es un margen bien delimitado y escleroso, que lo puedo evidenciar, margen de una zona de transición estrecha. Cuando me empieza a evolucionar a límites claros, pero todavía lo puedo ver con una zona esclerosis en la periferia del tumor, puedo estar en una transición a maligno o son tumores benignos localmente agresivos, y definitivamente los márgenes mal definidos siempre me habla de malignidad. Tener en cuenta entonces que los tumores benignos tienen márgenes esclerosos muy bien definidos, zonas de transiciones estrechas que no me hablan de crecimiento lento y el cuerpo lo puede defender, patrones geográficos con reacción perióstica sólida e interrumpida, es decir, una reacción perióstica continua, y generalmente no se me asocia más a tejidos blandos. Todo lo contrario, en tumores malignos hablamos de márgenes mal definidos, zonas de transiciones amplias, patrones infiltrativos, que son estos dos, reacciones periósticas y masas de tejidos blandos. Patrones de destrucción. Entonces vemos el geográfico, apolillado y permeativo. Muchas veces están mal definidos estos dos términos y los unen como patrones infiltrativos. Los patrones geográficos se nos dividen en tres. Tipo 1 geográfico es el claramente que yo puedo delimitar súper bien con un borde escleroso, ¿sí? Como esto. El 1A, como lo vemos en lesiones calcáneas, que las más comunes en niños son los quistiosos simples o los lipomas intraóseos, y tercero los gangliones. Los 1B, las displasias fibrosas, porque las puedo delimitar, pero el borde no es tan bien definido. Las lesiones infiltrativas tenemos dos, que la polillada la definen como lesiones en sacabocados aproximadamente de 5 milímetros, con una zona de transición amplia, ¿sí? Me hablan de un patrón infiltrativo agresivo.
O la lesión permeativa, que es otro tipo de lesión infiltrativo, son lesiones que vemos como punteados. Entonces, si ven la diferencia realmente entre un apolillado y un permeativo es muy poca, de 1 a 5 milímetros, como está descrito en la literatura, pero realmente son patrones infiltrativos agresivos. Entonces, tener en cuenta, patrón geográfico me habla más de benignidad, patrón apolillado y permeativo son patrones más infiltrativos y malignos. Reacción perióstica es la neoformación ósea, es el reflejo del tiempo y la agresividad que lleva la lesión en el hueso. Tener en cuenta que la mineralización se da de a los 10 a los 21 días. Entonces, la reacción perióstica es la forma en cómo se defiende el hueso frente a la noxa local. Entonces, nos demoramos aproximadamente esto para que el hueso se defienda. ¿Y cómo es la forma de defenderse? Formando nuevo hueso, y lo cual se refleja en reacción perióstica. Tenemos dos grupos, las continuas y las discontinuas. Las continuas generalmente pueden ser unilaminares o multilaminares. Generalmente las continuas nos hablan de benignidad, ¿sí? Aquí vemos un paciente que tenía una lesión continua y resultó siendo una osteomielitis. Y lo mismo acá, una lesión continua resultó siendo una infección, pero el principal diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo con el sarcoma de ubicación netamente diaficiaria. Aquí vemos otro paciente con una reacción continua y me habla de pacientes con... Este es un paciente con anemia de células falciformes que hizo infartos óseos. Y las discontinuas definitivamente nos hablan de agresividad. Tenemos las típicas lesiones en sol naciente que los vemos en el sarcoma de Ewing más común, se puede ver en nuestro sarcoma, o el triángulo de Codman, ¿sí? Que es muy común en esta zona, un niño con una lesión metafisiaria, con osteoide, reacción perióstica, una zona de transición muy amplia que no logro definir en dónde está la lesión y dónde está el hueso, es muy común en los osteosarcomas. Tipos de matriz, osteoide. La matriz osteoide es la típica lesión que vemos como en nube blanca, que es mucha formación ósea. Es la lesión más común que encontramos en el osteosarcoma. Lesión condroide está descrito de muchas formas, punteados, racimos o anillos o arcos, pero se ve calcificaciones en los rayos X. Es más común de lesiones condroides mayores de 60, mayores de 40 años, de 40 a 50 años. Vemos aquí principal sospecha condrosarcoma. En los niños vemos más que todo son lesiones benignas. Y la lesión fibrosa, pues es la típica más común en vidrio esmerilado, que la encontramos en las displasias fibrosas, lesiones benignas que a este tipo les podemos hacer seguimiento. Entonces, para resumir, las lesiones más comunes que vamos a encontrar, metástasis, mieloma múltiple, linfomas y leucemias. Tener en cuenta en los niños linfoma y leucemia, pero esto no nos va a llegar de primero a nosotros. Primarios óseos benignos, osteocondroma es el más común, como lo podemos ver acá. Tener en cuenta que el osteocondroma se caracteriza porque la lesión continúa la cortical y la medular se expande con la lesión. Si encontráramos una cortical que viene por acá, diferente, y que no siga el tumor, hay que sospechar otra cosa, pero es patognomónico por imágenes, que la cortical me siga la lesión y la medular se expanda con la lesión. Eso es significativo del osteocondroma. Tener en cuenta los defectos corticales fibrosos, cuando son mayores de 2 centímetros, es el fibroma nosificante, y los encondromas. Y los malignos en los niños, el osteosarcoma, que es metafisiario, y el sarcoma de Ewing, que es de origen diafisiario. Obviamente hay que tener en cuenta, y fundamental, la edad. Ya en mayores hay que tener en cuenta las metástasis, que los principales tumores sólidos son pulmón, mama, próstata, tiroides y riñón. Tener en cuenta que en los estudios de extensión siempre hay que hacer un pool de exámenes de sangre, hemograma con sedimentación, principalmente para descartar infecciones, fosfatasas alcalinas, pero realmente este no nos va a cambiar pronóstico cuando sospechamos mieloma múltiple de electroforesis de proteínas con función renal. Estos exámenes realmente son para estudios de extensión como los comenté al principio. Realmente no es para, esto no es lo que me va a dar el diagnóstico realmente. Y tener en cuenta que siempre, si nos vamos a enfrentar a un paciente y lo vamos a operar, idealmente hay que hacer la biopsia. Idealmente es preferible que la biopsia la haga el cirujano que va a tratar la enfermedad por los compartimentos, por las zonas y por donde va a hacer los abordajes. Pero si de pronto nos llega
al llegar un paciente y estamos en cirugía y tenemos duda, pues todo tumor se debe cultivar y toda infección debe tener una biopsia. En niños es muy común las infecciones, entonces para que no se nos pase una lesión agresiva. Entonces, tener en cuenta, la metástasis hoy en día sigue siendo lo más común en el medio, tener en cuenta que los tumores primarios más comunes son los benignos, especialmente con hallazgos incidentales, tener en cuenta que el crecimiento rápido nos habla de malignidad, tener en cuenta que muchos pacientes nos llegan con diagnósticos tardíos. Generalmente el dolor es el síntoma más común, nunca esperar a que el cuadro sea dramático. Los niños con dolores periarticulares, tener ojos y no negarle nunca unos rayos X a nadie, especialmente a los niños, que con esto nos damos cuenta de cómo llegar y a dónde llegar a un diagnóstico temprano. Muchas gracias.